Les ruego, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a reasumir nuestra serie en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 32 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos juntos así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿a qué vinimos a la iglesia hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que se supone que cada uno de nosotros venimos a hacer aquí cada domingo? O si quieren plantearlo desde otra perspectiva, ¿por qué Dios determinó que los cristianos se congregaran semanalmente para hacer cosas juntos como iglesia, cantar, orar, traer nuestras ofrendas, escuchar la lectura y la predicación de la palabra? Mis hermanos, esta pregunta es importante porque si no sabemos con exactitud por qué debemos congregarnos, es posible que algunos vengan a la iglesia de manera irregular, y lamentablemente eso pasa demasiado en las iglesias en el día de hoy. La gente viene cuando quiere, aún los que son miembros de la iglesia. Y eso es una falta terrible. Vienen a la iglesia cuando quieren, cuando no quieren hacerlo no vienen. También es posible que otros que vengan regularmente porque piensan que es su deber estar aquí y no tengan una idea muy clara de por qué necesitan congregarse. Mis hermanos, ¿por qué debemos estar aquí en el día del Señor y no en ningún otro lugar? Bueno, una respuesta correcta es: nosotros venimos aquí a adorar a Dios, y eso es correcto. El problema es que esa respuesta todavía es demasiado general como para que pueda sernos de ayuda. Yo creo que una respuesta más concreta es que nosotros debemos venir a la iglesia, o por lo menos una de las razones por la que debemos venir a la iglesia cada domingo es porque necesitamos poner nuestras mentes y corazones en sintonía con el Evangelio. Tú y yo necesitamos cada semana, no puedes darte el lujo de no hacerlo. Tú y yo necesitamos cada semana estar aquí en este lugar
para poner nuestras mentes y corazones en sintonía con el Evangelio, porque en el resto de la semana estamos sumergidos en un mundo en el que somos continuamente bombardeados con pensamientos que se oponen diametralmente a la verdad de Dios revelada en su palabra. Y todo eso con la agravante de que el mundo sabe muy bien cómo presentar su mensaje en una forma muy atractiva, en una forma muy seductora. Debemos seguir los impulsos de nuestro corazón para tratar de alcanzar nuestros sueños. Debemos desarrollar el enorme potencial que todos tenemos dentro para llegar a ser las personas extraordinarias que todos realmente somos. El único problema con ese mensaje es que es una mentira total. El único problema. Es una mentira total. Mis hermanos, no es verdad que nosotros debemos seguir los impulsos de nuestro corazón para alcanzar nuestros sueños. Eso no es verdad. Mis hermanos, no es verdad que nosotros somos personas extraordinarias que solo necesitamos desarrollar nuestro potencial. Más bien, nosotros somos una raza de gente necesitada de la gracia de Dios para llevar a cabo el propósito para el cual fuimos creados. Pero eso no es lo que tú escuchas cada día en el mundo. Ese no es el mensaje que te vende Hollywood a través de sus películas. Ese no es el mensaje que tú escuchas a través de las canciones. Pero eso es lo que venimos a recordar cada domingo. Nosotros necesitamos urgentemente todos los recursos espirituales que Dios pone a nuestra disposición a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, necesitamos vernos a la luz del Evangelio. Mis hermanos, nuestra labor como predicadores no es la de llevar a cabo una especie de terapia grupal de autoayuda para que todos podamos descubrir la maravillosa persona que somos. No. Nuestro trabajo es ayudarte a ver tu impotencia. Nuestro trabajo es ayudarte a ver tus limitaciones, para que busques desesperadamente la gracia del Evangelio. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta mañana al continuar con nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos. Y este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy es uno de los más cruciales de toda esta sección del Evangelio que comienza en el capítulo 8 y concluye en el capítulo 10. Pronto vamos a llegar al capítulo 11 y veremos que hasta el capítulo 15 del Evangelio de Marcos el Evangelio se enfoca únicamente en la semana de la Pasión. Eso quiere decir, mis hermanos, que el Evangelio de Marcos ocupa más del 30% de su material a los últimos 6 días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Más del 30% del Evangelio está concentrado en esos 6 días. Por eso alguien decía que el Evangelio de Marcos es el relato de la pasión de Cristo con una larga introducción. Así de importante es ese último tramo de la vida de Jesús. Pero antes de llegar allí, Marcos introduce este incidente que vamos a estudiar en el día de hoy, en el que Cristo, una vez más, anuncia su muerte a los discípulos y una vez más los discípulos reaccionan de una manera completamente equivocada. Versículo 32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, ya los discípulos saben, nos estamos acercando a Jerusalén y el Señor ha dicho varias cosas acerca de este punto y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos y los que le seguían tenían miedo.
y tomando aparte de nuevo a los 12, noten ese detalle, tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Esta es la tercera vez en esta sección del Evangelio de Marcos, Marcos 8, 9 y 10, en que el Señor revela a los discípulos lo que le habría de suceder al final de su ministerio. La primera vez ocurre en Marcos capítulo 8, versículo 31, luego de la famosa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda vez la encontramos en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 31, y la tercera es la que estamos estudiando en esta mañana. Y aquí el Señor añade varios detalles que no incluye en los anuncios anteriores. Por ejemplo, esta es la única vez que el Señor menciona que sería condenado a muerte. Es decir, que Él sería ejecutado luego de pasar a través de un proceso judicial. Las otras 2 veces, Cristo dice que debía morir, pero no explica cómo. Por otra parte, esta es la primera vez que Cristo dice que su muerte sería en la ciudad de Jerusalén. Hasta ahora ese dato no había sido revelado. Y que los líderes religiosos de la nación lo entregarían a los gentiles. Es una clara referencia al tribunal presidido por Poncio Pilato. Y es la primera vez que Cristo revela que antes de su muerte sería burlado, escupido y azotado. Así que, mis hermanos, la muerte de Cristo en la cruz, con todos sus detalles, no fue un imprevisto. Esto fue parte del plan de Dios al enviar a su Hijo al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no murió en la cruz del Calvario simplemente para darnos un ejemplo de amor, aunque nunca encontraremos en toda la historia humana un mayor ejemplo de amor que este, pero su muerte en la cruz es mucho más que eso. Es el pago de un rescate. ¿Vieron la palabra allí? Es el pago de un rescate. Esa palabra griega significa comprar la libertad de un esclavo o de un prisionero a través del pago de un precio. En aquellos días, para poder libertar a una persona de la prisión o una persona que estaba en esclavitud, era necesario pagar la suma correspondiente a su deuda. El problema es que aquí no estamos hablando de cualquier tipo de esclavitud, ni estamos hablando de cualquier tipo de deuda. Mis hermanos, todos nosotros somos esclavos del pecado por naturaleza. Todos nosotros neciamente nos hemos vendido a la esclavitud. Nos hemos entregado a violar continuamente la ley de Dios a lo largo de toda nuestra vida. De manera que nosotros tenemos con la justicia de Dios una deuda infinita que requiere el pago de un valor infinito. Dios no puede ignorar el pecado. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, escúchame bien, Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado, porque si Dios hiciera eso, sería totalmente injusto de su parte. Alguien decía que en el principio de la creación Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, sean las plantas en el planeta, y toda la tierra se llenó de árboles. Pero Dios no podía decir, sea el perdón, y todos fueran perdonados. No, Dios no podía hacer eso. Mis hermanos, el perdón no funciona de esa manera. Permítame ponerlo de una forma muy humana, muy terrenal, pero que yo creo que puede ayudarnos a entender mejor el concepto del perdón. Cada vez que tú decides perdonar a alguien, eso tiene un costo que tú estás decidiendo asumir.
El perdón siempre tiene un costo. Siempre. Si alguien toma tu carro sin permiso y lo choca, y tú decides perdonarle la deuda, le dices, no te preocupes, no hagas nada con eso, te perdono. O pierdes el carro, o pierdes el dinero que te cuesta arreglarlo. Es así de simple. El perdón tiene un costo. Si tú decides perdonar a la persona que ha dañado tu carro, tú estás asumiendo el precio de ese problema. Y lo mismo ocurre si alguien te maltrata, si alguien te hace daño, y tú decides no pagarle con la misma moneda, tú decides no tomar venganza contra él. Mis hermanos, eso duele. ¿O no es así? Cuando alguien te hace daño y tú decides perdonarlo, eso duele. Porque tú estás decidiendo sufrirlo tú y no hacer que el otro sufra lo que él merece. Tú estás asumiendo el costo del perdón. Bueno, en un sentido infinitamente mayor. Dios no puede perdonar a los pecadores. Dios no puede perdonar a los pecadores sin asumir el precio que cuesta perdonarlos. Porque todos hemos transgredido su ley. Todos debemos ser castigados como transgresores. Pero Dios decidió hacer el pago Él mismo a través de la muerte de su Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el amor de Dios proveyó lo que su justicia demanda. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa preposición por significa en vez de, en lugar de, como sustituto de. Cristo vino al mundo a morir en nuestro lugar. Él vino a sustituirnos en esa cruz para que de ese modo podamos quedar en completa libertad. Él murió nuestra muerte para que ahora todos nosotros podamos vivir su vida. Por eso dice John Piper que Marcos 10:45 es lo que convierte el cristianismo en evangelio. En una buena noticia. Hermanos, lo que la justicia divina demanda de cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados, el amor divino lo proveyó en la persona de Cristo. Ese es el significado de la Semana de la Pasión que comenzaremos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Ahora bien, cualquiera diría que a esta altura de juego, los discípulos ya estaban entendiendo por qué fue que Cristo vino al mundo. Ya estaban entendiendo qué implicaba para cada uno de ellos seguir al Señor. Ya van 3 veces que le dice lo mismo. Yo tengo que morir de mano de los líderes religiosos de la nación. Esa es la misión que el Padre me encomendó que llevara a cabo. Pero ¿saben qué, hermanos? A pesar de eso, ellos no entendieron. No entendieron. De hecho, las 3 veces que Cristo anunció su muerte a los discípulos, todos ellos reaccionaron de una forma inadecuada, como vemos a partir del versículo 35. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el anuncio de la muerte del Señor. Veamos ahora, en segundo lugar, la petición orgullosa y egoísta de los hijos de Zebedeo. Versículo 35. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Jacobo y Juan vienen delante del Señor como esos niños que quieren que sus padres le digan que sí antes de saber qué es lo que quieren. Papi, dime que sí. Y después te voy a pedir una cosa. Alguien decía que la petición de Juan y Jacobo es como decirle a Dios en oración: Señor, te pedimos humildemente que hagas exactamente lo que nosotros queremos que tú hagas. Esta es una oración arrogante, egoísta y peligrosa.
Mis hermanos, lo peor que le puede suceder a un cristiano es que Dios le diga que sí a todo lo que le pide. Pero Él nos ama demasiado como para consentirnos de ese modo. Versículo 36. Y Él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? En otras palabras, primero díganme cuál es la petición. Después le diré cuál es mi respuesta. Versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Señores, es muy sencillo. Mira, lo que nosotros queremos es que cuando tú llegues al poder, nos concedas los puestos más importantes en el gabinete. No estamos pidiendo mucho. Ahora, hermanos, eso es de verdad. Si no fuera trágico, sería cómico. Esto es sencillamente increíble. Cristo acaba de decirles que Él sería condenado a muerte, que Él sería burlado, escupido, azotado, pero ellos estaban tratando de llegar primero que los otros discípulos para obtener los mejores cargos del gobierno. Ahora, esta petición no salió de la nada. Hay varios factores que se conjugaron probablemente en el corazón de Juan y de Jacobo para hacer esta petición. Por un lado, estaba la promesa que el mismo Jesús les había hecho durante el encuentro con el joven rico, un texto que citamos durante la escuela dominical. Este pasaje se encuentra inmediatamente antes en los versículos 17 al 31 del capítulo 10. En el pasaje paralelo, en Mateo 19:28, el Señor le dice a sus discípulos, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y tal parece que Juan y Jacobo hicieron los cálculos. 6 tronos a la derecha, 6 tronos a la izquierda, por lo menos hay 2 que le van a quedar al lado. O sea que, en cierto sentido, hermano, nosotros podemos decir que esta petición era una manifestación de la confianza que estos hombres tenían en la palabra de Jesús. Ellos no tenían ninguna duda de que Cristo era un rey, que iba a establecer un reino y que ellos iban a reinar con Él. Ellos estaban seguros de eso. Así que por lo menos eso podemos decir a favor de Juan y de Jacobo. Ellos tenían fe. Ellos creían en el Señor. Por otra parte, Juan y Jacobo pertenecían al círculo más íntimo de los discípulos. Eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Siempre que el Señor apartaba a 3 de ellos, eran Juan, Jacobo y Pedro. Aparte de que hay algunas evidencias bíblicas, y yo no tengo el tiempo para demostrar eso en esta mañana, pero hay algunas evidencias bíblicas bastante fuertes de que la madre de Juan y de Jacobo, Salomé, era hermana de la Virgen María. De manera, claro, María no fue virgen después que tuvo a sus otros hijos, pero para que entiendan de qué María es que estamos hablando, Salomé era hermana de María. Así que Juan y Jacobo muy probablemente eran primos de Jesús. De hecho, por el relato de Mateo, nosotros sabemos que la promotora de esa petición fue Salomé. Típica mamá, ¿verdad? Ahí está mami. La madre siempre piensa que sus hijos son los mejores. Y sí, que son lo más bonito, obviamente. Y siempre piensan que sus hijos merecen los mejores puestos. Y si Jesús era su sobrino, podemos entender por qué Salomé trató de sacarle ventaja a la conexión familiar. Pero mis hermanos, a pesar de todos esos factores, esta petición estaba completamente fuera de lugar. Y era una clara manifestación del problema que estos hombres tenían con el orgullo. Porque esta no es la primera vez que surgía este asunto entre los discípulos. ¿Recuerdan en Marcos capítulo 9, versículo 33?
Dice que cuando llegaron, el Señor acaba de decirles, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y después de muerto resucitará. Y dice en el versículo 33 del capítulo 9, y llegaron a Capernaum. Y estando ya en la casa, Cristo les preguntó, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio. Fue como un, ¿Por qué guardaron silencio? Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Ellos habían estado peleando por esos puestos por bastante tiempo. Por supuesto, de nuevo, hermano, nosotros podemos decir a favor de los discípulos que teniendo todas las circunstancias en contra, estos hombres confiaban plenamente en el triunfo final de Jesús. Ellos confiaban en el establecimiento de su reino, pero no acababan de entender la naturaleza de ese reino, ni tampoco estaban entendiendo lo que implica seguir a un rey como Jesús. Y yo espero que todos nosotros salgamos de aquí esta mañana entendiendo lo que implica seguir a un rey como Jesús. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, unas palabras de clarificación. Estos hombres necesitaban una clarificación. Versículo 38. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. El Señor sabía que Juan y Jacobo no estaban entendiendo las implicaciones de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos querían una corona sin cruz. Ellos querían gloria sin sufrimiento. Ellos querían honra sin humillación. Pero mis hermanos, eso es imposible para los discípulos de Jesús. Eso es imposible. Porque ese no fue el camino que Él tuvo que transitar para salvarnos. Versículo 38. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿De qué copa el Señor está hablando aquí? En el Antiguo Testamento se usaba la figura de la copa como una referencia a experimentar el justo juicio de Dios. Beber la copa era sinónimo de recibir sobre sí el castigo de la ira de Dios. Es por eso que en el huerto de Getsemaní, ¿cuál fue la petición del Señor? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era posible. No era posible. Siendo inocente, Cristo tuvo que beberse la copa de la ira que merecen nuestros pecados. Cristo tuvo que tomarse esa copa hasta la última gota. Él tuvo que pasar por un bautismo de sufrimiento, sumergirse voluntariamente en el océano de la justicia de Dios para recibir el castigo que nosotros debíamos haber sufrido por causa de nuestras transgresiones. Y aunque la muerte de Cristo es única, y es irrepetible, ni tú ni yo tenemos que morir por los pecados de otros, hay un sentido en que todos los creyentes tenemos que identificarnos con esa copa y con ese bautismo. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Jesús en sus sufrimientos y su humillación, o nunca participaremos de su exaltación y de su gloria. Mi hermano, ¿tú me oíste bien? Todos nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en sus sufrimientos y en su humillación, o nunca participaremos de su exaltación y de su gloria. Y eso es precisamente lo que Juan y Jacobo no acaban de entender. Ellos querían ser exaltados en el reino de Cristo. Ellos querían participar de la gloria de Cristo, pero no estaban dispuestos a asumir su humillación y sus sufrimientos. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa que yo bebo?
y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y saben lo que le respondieron Juan y Jacobo? Oh, sí. Versículo 39, nosotros podemos. Wow. Esto es impresionante. Juan y Jacobo estaban muy seguros de su propia fidelidad y de su propia fortaleza. Mis hermanos, ¿saben lo que ocurrió cuando Cristo fue arrestado? Todos los apóstoles salieron huyendo. Estos hombres no se conocían a sí mismos. Mis hermanos, ninguno de nosotros puede ser fiel a Cristo en nuestras propias fuerzas. ¿Saben por qué? Porque ser fieles a Él en este mundo caído tiene un precio. Versículo 39. Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis. De eso pueden estar seguros. La copa que yo bebo beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. ¿Saben lo que el Señor le está diciendo aquí a Juan y a Jacobo? Miren, yo no puedo asegurarles el puesto que ustedes van a tener en el reino de los cielos. Porque eso ya fue asignado soberanamente por Dios, el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Ahora hay una cosa que yo les puedo asegurar, ustedes van a sufrir. Eso sí es seguro. Yo no sé cuál es el puesto, ni qué tan lejos ustedes van a estar del trono. Pero ustedes van a sufrir si me siguen a mí. Ustedes van a beberse esa copa. Ustedes van a ser bautizados con ese bautismo. Queridos hermanos, el camino que lleva a la gloria pasa primero por la cruz, porque nosotros seguimos a un crucificado. Nosotros estamos detrás de un crucificado. Por supuesto, es importante aclarar que no es la humillación, ni el sufrimiento, ni el servicio lo que nos hace salvos. No, yo no estoy diciendo eso. Pero seguir a Cristo implica la intención de identificarse con Él en su humillación. Implica la intención de identificarse con Él en el sufrimiento. Ese es el llamado de Cristo a los que quieran seguirle a Él. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, una lección acerca de la verdadera grandeza en el reino. Versículo 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Estaba tratando de ver cómo podía traducir mejor esa palabra griega que se traduce en nuestras Biblias como indignación, porque es una palabra bastante fuerte en el original. Lo que Marcos está diciendo aquí es que los discípulos estaban furiosos contra Jacobo y contra Juan. Estaban llenos de rabia contra Jacobo y contra Juan. Y Marcos no aclara por qué. Pero yo creo que por lo que el Señor dice más adelante, es muy evidente que ellos estaban molestos porque se le fueron adelante. Al final de cuentas, los 12 tenían el mismo problema. Y de paso, los 12 tenían el mismo problema que tú y yo tenemos. La influencia del mundo había llegado a ser un tremendo obstáculo para poder asimilar las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. La influencia del mundo. Recuerden lo que decíamos al principio de este mensaje. Una de las razones por la que debemos venir a la iglesia cada domingo es porque necesitamos poner nuestras mentes y corazones en sintonía con el Evangelio, porque esa es la única razón en que podremos contrarrestar el bombardeo que recibimos de parte de este mundo el resto de la semana. Y más en esta generación tan hedonista y narcisista. Sí, yo sé que hay muchos niños aquí que no van a entender esto. Hedonista es una persona que vive para el placer. El placer. Todo lo que me causa problema yo no lo quiero en mi vida. Yo quiero una vida fácil, yo quiero una vida cómoda.
Y de paso, hermanos, de verdad, todos nosotros estamos infectados de eso. Ayer había un tiempo de ayuno y oración. Si tú no viniste al ayuno y oración y fue por una causa justa, no hay problema. Pero de verdad, cuestiónate, es simplemente porque no, yo quería dormir un poco más. Somos hedonistas y somos narcisistas. ¿Y eso qué significa? Bueno, Narciso es un personaje de la mitología griega que estaba tan enamorado de sí mismo que un día vio su foto, no, vio su foto, vio su rostro reflejado en el espejo de agua que había en un estanque y estaba tan fascinado con su imagen que quiso abrazarla y se ahogó. Bueno, hoy día, de verdad, hermanos, yo creo que el Facebook es muy claro, evidencia claramente que nosotros vivimos en una generación narcisista. Nosotros queremos ser famosos, nosotros queremos ser estrellas, nosotros queremos que todo el mundo se entere si comiste ayer un pie de manzana, si fuiste a la playa, si fuiste a la montaña, aquí estoy yo tomando el sol. O sea, es una generación narcisista. Y ese narcisismo, mis amados hermanos, es absolutamente contrario al Evangelio. Es así de simple. Es contrario al Evangelio. Es muy fácil para nosotros leer esta historia y juzgar duramente a los discípulos. Pero ¿cómo es posible que habiendo pasado todo ese tiempo al lado nada más y nada menos que de la persona de Jesús, todavía estaban peleando por los primeros puestos? ¿De verdad te sorprende? ¿De verdad te sorprende que ellos reaccionen así? ¿O acaso tú no te puedes ver reflejado en ese espejo? Porque yo me veo ahí. Yo me veo ahí. Lo que pasa es que algunas personas son lo suficientemente astutas como para saber esconder mejor la indignación que le causa que otros se le vayan adelante. Hay gente que es más sutilmente hipócrita. ¿Te molestó que le dieran el puesto a fulano? No. Miren, mis hermanos, ningún ser humano voluntariamente, por naturaleza, asume la postura de un siervo. Nosotros no somos así. Todos venimos de fábrica, infectados por la perspectiva de grandeza que el mundo promueve. Tú y yo estamos infectados. Pero los seguidores de Cristo deben ser intencionales en identificar esos movimientos de su corazón y erradicar esa perspectiva mundana que todos tenemos. Vean el versículo 42. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Ese es el título de este sermón. Siervo de todos. Hermanos, ¿cuál es el concepto que el mundo tiene de grandeza? Tener poder, dominio y control sobre otros. Eso es grandeza según el mundo. De acuerdo al mundo, la grandeza de una persona es directamente proporcional a la cantidad de personas sobre las que puedes enseñorearte. Es grande el que puede mirar a los otros desde arriba. Es grande el que puede ejercer autoridad sobre los demás, ya sea por el puesto político que ocupa, ya sea por la cantidad de dinero que tiene. El que tiene más siervos gana.
Pero el Señor dice a sus discípulos y a todos nosotros que ese paradigma de grandeza debe ser completamente erradicado de la iglesia. Entre vosotros no debe ser así. No debe ser así. Sino que cualquiera que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será siervo de todos, dulos de todos, esclavo de todos. Es lo que dice el texto literalmente. En el reino de los cielos, la grandeza no se mide por la cantidad de personas que están por debajo de ti, sino por la cantidad de personas a las que tú le sirves. Eso es grandeza en el reino de Dios. El que asume voluntariamente la posición de un esclavo, ese es el mayor en la presencia de Dios, porque eso es precisamente lo que hizo Jesús, el más grande de todos, versículo 45, porque ni aún el Hijo del Hombre, ni aún el Hijo del Hombre, el Rey de Gloria, el soberano del universo, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, el Señor tenía todo el derecho del mundo de venir aquí con un séquito de ángeles que le sirvieran hasta en el más mínimo detalle. Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el creador y el sustentador del universo. Y Él no vino para ser servido. Él vino para servir hasta la muerte. Y Él es la tabla de evaluación que Dios usa para medir la grandeza de un ser humano. Cristo es la tabla de evaluación para medir la grandeza de un ser humano. Escucha lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora, mis hermanos, vamos a ser honestos. A ninguno de nosotros nos gustan esos textos. A mí no me gustan. No nos gustan esos textos. Hermanos, en nuestra naturaleza humana, nosotros preferimos ser servidos antes que servir. Esa es nuestra naturaleza. Nos asusta pensar que podemos pasar por esta vida completamente desapercibidos. Nos asusta pensar que podemos dedicar nuestra vida a servir a otros en el anonimato, sin ser reconocidos absolutamente por nadie. ¿O no te asusta eso? Pero ¿saben qué? Eso es precisamente lo que hacen los esclavos. Los esclavos son seres invisibles. Son invisibles. Son personas que viven para servir a los demás. Su meta en la vida no es buscar el estrellato, no es alcanzar el reconocimiento, es simplemente suplir las necesidades de otros. Y lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje es que ese es el efecto que debe producir el Evangelio en nuestras vidas. Ser como nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que no vino para ser servido, siendo el más grande, sino para servir. Si miran este pasaje del Evangelio de Marcos con más atención, verán que tiene la estructura de un sándwich. En la parte posterior, versículos 32 al 34, y en la parte inferior, versículo 45, encontramos el anuncio de la muerte de Cristo y su propósito. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y en el medio de estas dos partes, nosotros vemos el ejemplo de los discípulos. En el ejemplo de los discípulos, nosotros vemos cuál es la condición de la que necesitamos ser rescatados. Ellos son un vivo ejemplo de por qué necesitábamos ese rescate.
somos orgullosos, somos egocéntricos, somos envidiosos, estamos sedientos de gloria, estamos sedientos de poder. Pero Cristo vino al mundo y pagó nuestra deuda con la justicia de Dios, muriendo en nuestro lugar para librarnos de esa esclavitud. Mis hermanos, Cristo vino a librarnos de la esclavitud de nosotros mismos. Él dio su vida en una cruz para que ahora podamos libremente dedicarnos a vivir para Él sirviendo a los demás. Cristo dio su vida en una cruz para que ahora tú y yo podamos libremente dedicarnos a vivir para Él sirviendo a los demás. Es de eso que se trata la vida cristiana. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Se dieron cuenta de ese ya no? Es así como tú vivías antes, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Cristo dio su vida para que ya no más sigas viviendo así. Por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Solo el poder del Evangelio puede hacer eso. Solo el poder del Evangelio pudo transformar este grupo de hombres, los apóstoles, orgullosos, arrogantes, egocéntricos, en un grupo de discípulos dispuestos a dar su vida para el servicio de Cristo y de su iglesia. ¿Qué pasó ahí? El Evangelio los transformó. El Evangelio hizo la transformación. Por la obra del Espíritu Santo, en ellos finalmente comprendieron las implicaciones de seguir a Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo pudieron vivir en consecuencia. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen el programa X Factor. ¿Conocen este programa? X Factor. Es un programa que se ha hecho muy famoso en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde se hacen audiciones. Las personas vienen al programa y cantan y hacen muchísimas cosas para ver si pueden alcanzar el sueño de ser famosos. Y es increíble la emoción que siente la gente cuando es seleccionada por el jurado. Es como, wow, por fin voy a poder justificar mi existencia. Yo no era nada, yo no era nadie. Ahora voy a poder justificar mi existencia cuando yo escuche al público ovacionándome en el escenario. Mis hermanos, lo que este pasaje nos enseña es que en la iglesia de Cristo no hay X Factor. No hay equivalente para ese programa. De hecho, lo que sí hay aquí es un Cross Factor. Es el factor de la cruz. Ese es el factor aquí. El factor de la cruz. El que quiera llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Tú quieres grandeza? Está bueno que busques la grandeza, no hay nada encomiable en que un cristiano diga, no, a mí no me importa ser el peor cristiano del mundo. No. Trata de ser grande en el reino de los cielos. No seas un mediocre como cristiano. Pero tú quieres ser grande, conviértete en el servidor de todos. ¿Tú quieres ser grande? A los ojos de Dios, conviértete en el esclavo de todos. Y serás grande. Hace unos meses escuché esta historia. Un individuo, a un pastor más viejo, le pidieron que examinara a un joven que quería irse a las misiones. Y el misionero más viejo le dijo, no hay problema, llega a las 5 de la mañana a casa para hacerte una entrevista. Era diciembre en Estados Unidos, estaba nevando. El joven llegó a las 5 de la mañana, lo hicieron pasar, se sentó en la sala de la casa de este misionero, tuvo que esperar hasta las 8 de la mañana.
Finalmente, a las 8 de la mañana, el misionero lo hizo pasar a su oficina y le preguntó, dime, ¿cuántos son 2 más 2? 4. ¿Tú sabes deletrear la palabra panadería? Sí, P-A-N-A-D-E-R-I-A. Muy bien. ¿Ya te puedes ir? El joven se fue. Y el misionero envió una carta a la agencia misionera diciendo, este joven está perfectamente preparado para irse al campo misionero. Yo lo cité a las 5 de la mañana, en pleno diciembre, nevando, y él estaba aquí a las 5 de la mañana, lo cual me dice que es un joven diligente. Me tuvo que esperar en la sala de la casa hasta las 8, lo cual me dice a mí que es una persona paciente. Cuando entré a mi oficina le hice la pregunta más estúpida que yo podía hacerle y él con toda humildad me la respondió, no se sintió ofendido y cuando se fue lo miré por la ventana y él iba tranquilo y campante. Él está preparado para la obra misionera. Mis hermanos, ese es el tipo de personas a la que Dios usa. No es a la gente capaz, no es a la gente que se cree que se la sabe todas, no es al que está lleno de talentos. Dios ha decidido exaltar a los humildes. Dios ha decidido usar personas así. Queridos hermanos, todos nosotros estamos infectados en un grado o en otro con ese criterio que el mundo tiene de grandeza. Porque ese criterio encaja perfectamente con el pecado que todavía mora en nuestro corazón. Somos pordioseros con complejo de grandeza, que queremos ser tratados como reyes. ¿Y saben lo que hizo Dios? En su amor envió al verdadero Rey de Gloria, que asumió la posición de un siervo para rescatarnos de esa esclavitud, convertirnos en siervos como Él, para después permitirnos compartir su gloria. ¿Saben qué, hermanos? Algún día nosotros reinaremos con Cristo. Algún día reinaremos en el reino de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No es al lado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Te vas a sentar conmigo en mi trono. Pero eso es cuando yo regrese en gloria. Eso es cuando yo regrese en gloria. Juan y Jacobo no estaban completamente equivocados, pero estaban esperando el cielo antes de tiempo. Y sobre todo, estaban buscando los primeros puestos a la manera del mundo, no a la manera de Dios. En el reino de Cristo, los primeros puestos están reservados para los que sirven, no para los que tienen complejo de realeza. Es para los que sirven. Y mis hermanos, nosotros tenemos que ser intencionales en tratar de identificar aquellas áreas de nuestra vida que no se encuentran en sintonía con el Evangelio y en dependencia del Espíritu de Dios. Resistir al molde en el que este mundo quiere meternos y seguir siendo transformados en nuestro entendimiento para ser cada vez más como Cristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que te visualizan las personas que están a tu alrededor? ¿Como alguien que quiere enseñorearse y servirse de los demás? ¿O como alguien que ocupa voluntariamente la posición de un siervo? ¿Cómo te ven los demás? ¿Te encuentras a menudo quejándote de los demás? ¿Y demandando que te tomen en cuenta? Porque si es así, mi amado hermano, mi amada hermana, vuelve a poner tus ojos en Cristo, que siendo el más grande, se hizo siervo de todos, para librarnos de nuestro orgullo, para librarnos de nuestro egoísmo, de modo que podamos imitarle a Él sirviendo sacrificialmente a los demás.